buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy queremos acompañarlos en la revisión de cuentas que la representación docente de la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias y Educación quiere hacer en el cierre de su periodo de gestión, un poco contando la gestión, el programa que nosotros teníamos, para que toda la comunidad docente conozca de primera mano el proceso que se llevó. Entonces vamos a hablar primero sobre la gestión que hemos realizado, digamos que dentro de las funciones que tenemos como representantes en los diferentes consejos de facultad, pero también todo el trabajo que se ha venido realizando alrededor de nuestra representación. Entonces hemos realizado reuniones y mesas de trabajo con la Oficina de Recursos Humanos. En esta, digamos que buscamos mejorar las garantías y también toda la inestabilidad laboral que hemos tenido, y buscando como espacios de diálogo para canalizar todas las quejas e inquietudes que han salido de la comunidad docente. También hemos buscado reuniones con las directivas de la universidad. Este no ha sido tan fácil generar esos espacios de comunicación con las directivas. Tuvimos un par de reuniones con la rectoría, con la vicerrectoría. Se crearon algunas intenciones, búsquedas, sin embargo, quedaron ahí. También hicimos una recopilación de la información de dificultades tanto en pago y afiliación de seguridad social. También la participación activa en los consejos de facultad y todo lo que deriva de allí, tanto en la agenda que se implementa, pero también en las propuestas que nosotros llevábamos a los diferentes consejos de facultad. Cuando se dio el paro en el 2020, participamos en la mesa de diálogo que se generó ahí con la administración en ese momento. Hemos también generado canales de comunicación con los funcionarios de las diferentes dependencias, tanto como recursos humanos, vicerrectoría, pero también nuestras facultades, de tal manera que podamos tener una información más veraz para poder comunicar con el estamento docente. Intentamos crear el comité de representantes. Sin embargo, a pesar de varias reuniones y cosas que hicimos, no se logró configurar ese comité. También sacamos una propuesta de actualización del estatuto docente. Esa se pasó al Consejo Superior. Sabemos que estuvo en discusión del Consejo Académico, pero quedó allí. Hemos tenido diálogos con varios concejales, un poco manifestando y comentando las dificultades que hay actuales también en la universidad, tanto en la contratación docente, pero también las dificultades que han habido en todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas y todo lo que se está generando de bienestar al interior de la universidad. Bueno, estamos complementando y aportando la información de parte y parte, porque yo creo que ha habido un trabajo enlazado muy importante entre la representación de la Macarena y aquí de la ASAP. Y de hecho lo que hemos intentado es como esta transversalidad de representaciones. Entonces yo quisiera comentar un poquito, complementar lo que Paola acaba de contar, especificar algunos puntos y sobre todo plantear un diagnóstico con respecto a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Y aquello que nos preocupa, que está en estos momentos, diríamos, latente. Entonces, en primera instancia, es muy importante lograr alguna vez en la vida una posibilidad de tejido, de enlace entre facultades a través de las representaciones de consejos de facultad. Y en ese sentido fue, como decía Paola, que intentamos hacer el comité de representaciones docentes, que le llamamos el CREDU. En un momento siempre fue tensionante, en un momento tuvo una función como importante, que después con el paro se vio afectada, y no solamente con el paro, y de hecho no con el paro, sino con la suspensión que se hizo de vinculaciones. Y es que nosotros con este comité, donde nos encontramos representantes docentes de facultades, de consejos académicos superiores y demás, incluso de comité de evaluación y otras instancias de la universidad, logramos sacar un calendario académico en el primer paro, que estaba desfasado, después de los primeros paros, que estaba desfasado,
y que estábamos ya cuando llegó el 2020 veníamos ya con una situación de descuadre en la relación de semestre-año. Entonces, bueno, por ese lado, este comité en un principio incluso nos encontramos con estudiantes, en medio de la situación de currículo alterno, paro estudiantil. Este comité fue positivo en ciertos momentos. En aquellos momentos estaba todavía Homer Calderón como representante del Consejo Superior y logramos proyectar un calendario académico que se aprobó y se inició. Se vio interrumpido, sobre todo, no tanto por el paro, sino sobre todo por la desvinculación que se dio. En este informe hay que decir que podríamos usar el término que lastimosamente nuestras representaciones coincidieron con situaciones de coyuntura complejas que se salían de nuestras manos y que alteraban todo. Por un lado, los paros que nos tocaron, que fueron varios en medio de la representación, la pandemia, todo el conflicto de virtualidad y demás. Pero en ese espacio, justamente que podría decirse un poco caótico, la labor de la representación fue muy importante y ayudó un poco a compensar todo lo que estaba pasando. Parte del informe es decir que empezamos sí con la mesa de diálogo, hicimos parte de la mesa de diálogo donde se asentó y se ratificó y finalmente se construyó el documento para transitar de asamblea universitaria, que como representación llevamos a cabo propuestas de lo que era currículo alterno, aulas abiertas, una insistencia constante por mantener la universidad activa en el momento que estábamos en paro. El 2020 fue un año bastante complejo. Hicimos mesas, hicimos conciliación, hicimos documentos, hicimos comunicados, hicimos denuncias, sobre todo cuando estaba la situación más tensa, acercándose a esa suspensión de calendario y suspensión sobre todo de vinculaciones. Y hay que decir que no obstante, a pesar de todo el esfuerzo, pues como ustedes saben, fue inevitable la suspensión de vinculaciones y estuvimos un buen tiempo en desvinculación. Todo lo que era vinculación ocasional quedó fuera de contratación. Y yo, en términos de diagnóstico, que quisiera como representante, no sé Paola cómo ve este asunto, pero sí quisiera como representante ratificar que las representaciones tienen una labor fundamental, son un canal importantísimo, pero no son la garantía total de todo, sino que es la comunidad finalmente la que tiene que mover y tiene que activar y tiene que estar unida. Cualquier representación que haya ahora o en un futuro, lo más importante es que canalice lo que ya la comunidad moviliza. Pero hay que decir que sí tenemos pendiente, tenemos una deuda de fortalecimiento de comunidad. Hay una fragmentación importante, una legislación importante y eso debilita en gran medida. Y es un primer aspecto a trabajar, yo creo, como elemento pendiente. Nosotros posteriormente a esto, después de toda la lucha de que nos volvieran a vincular, que eso implicó tutelas, como ustedes saben, trabajamos en unas mesas jurídicas de comunicaciones, de movilización y demás, en articulación con el movimiento estudiantil. Finalmente, con la llegada de la nueva alcaldía, terminó por aprobarse la asamblea universitaria. Y otro elemento importante en este informe es que nosotros estuvimos como representantes en las facultades y en la asamblea universitaria. Eso permitió una articulación interesante, una sobrecarga importante también, pero una articulación interesante porque estábamos llevando lo que pasaba en la asamblea a los consejos de facultad, a las facultades, y teníamos un puente importante en los dos espacios. El estado actual, que es parte del informe, como ustedes saben, la asamblea universitaria se llevó a cabo. Justo empezamos representaciones y asamblea, nosotros por lo menos por la parte de la SAP, que veníamos con un desfase, veníamos con una representación como ad hoc, digamos, se oficializó junto con la asamblea prácticamente. Y la asamblea, pues como ustedes saben, terminó concretando el documento de reforma, de estatuto general de la universidad, que se presentó hace un año y que en estos momentos está en una comisión en el Consejo Superior, a la cual hay que decir que recientemente nos han invitado y que, a pesar de que ha habido un atraso importante, de que sabemos que esto es un proceso de hace años que hay que incentivar y que es importante
que tiene que darse y que es un compromiso y una deuda prácticamente de hace tiempo, y que consideramos que pudo haber sido más efectiva la labor con respecto a la reforma universitaria. En este último tiempo, yo creo, Luisa Paula, que se ha avanzado en ese sentido. Sí se ha avanzado en la comisión. En la comisión. El problema es cuando ya llegue el superior. Nos preocupa entonces, hay que alertar a la comunidad que esté pendiente, porque que sepan que la reforma, que el documento se entregó hace un año, que la comisión, año y medio ya, últimamente la comisión ha avanzado, que nos ha invitado y que en las últimas sesiones he sentido que ha habido una escucha, una recepción, que de hecho ha habido acuerdo con respecto a las escuelas y a muchas cosas de estructura que creo que están siendo aprobadas, pero que el problema es que esto no es una garantía hasta que llegue al Consejo Superior y que ahí tenemos que estar pendientes como comunidad. Y ese es un tema que las próximas representaciones creo que tendrían que priorizar por encima de todo. Hay otra cosa también importante dentro del ejercicio de toda la parte de la reforma, es que es importante que la comunidad comience a unirse y proyectar las cavas, proyectar esa unidad básica de trabajo, y empiecen a mirar cómo pueden empezar a relacionar sus búsquedas, sus investigaciones, para que de esta manera la comunidad empiece a trabajar más unificada. Eso creo que también es uno de los retos de las nuevas representaciones. Sí, de hecho, yo tengo, vamos a empezar en la SAP, hacer una invitación para ir promoviendo esos espacios. Así empecemos por los espacios de las CAB, como lo básico, pero creo que el próximo semestre tendríamos que como comunidad trabajar en eso, en ir viendo, colegas, qué asuntos son comunes, qué asuntos nos enlazan, qué asuntos vemos que son transversales también, e ir armando esas relaciones, como esas agrupaciones, digamos. Porque cuando llegue el momento tendríamos que tener insumos que demuestren que las CABAs sí son pertinentes y que sí son posibles, y sobre todo, y por supuesto, por tanto, también las escuelas, porque pues sin CABA no habría escuelas, eso es lo que se ha acordado hasta el momento. Sí, pues había algo muy interesante que hemos sentido en este tiempo, y es que a pesar de todas las situaciones críticas que hemos vivido, se han creado unos nexos de comunidad bien interesantes, por lo menos en la Facultad de Artes, y el llamado es justamente a la potencia que tiene el arte en términos de nexos. La estrategia que hemos utilizado es ir configurando como mesas, porque a veces la relación de representación con la comunidad directa, creo que lo ha sentido Paola, como con la comunidad macro es muy difícil. Entonces uno va creando como espacios micro que inciden en lo macro. Es una estrategia que creo que podríamos pensar en continuar, y es que nosotros hemos logrado consolidar como unos pequeños grupos y relaciones más interpersonales, donde no solamente la relación de la representación va con respecto al lugar de encuentro grande, sino al saludo en los pasillos, a una cuestión más afectiva, más humana, y que haya una mesa que sea como la mesa que apoya y es puente entre la comunidad en términos macro y la representación. Al principio incluso se logró que esta comunidad o esta mesa tuviera también un canal con los consejos curriculares, o sea, ir pensando cómo vamos en esos enlaces de lo micro a lo macro. Hay una cosa que de todas maneras insistimos, y es que lastimosamente ha sido una temporada larga de años, muy compleja, insisto, atravesada por paros, atravesada por pandemia, por virtualidad, etcétera, que de pronto afectó ciertas dinámicas de encuentro, pero que sí es importante mantener las dinámicas de encuentro. Una cosa que se logró en la SAP y que queda, en este momento está oficializada, es que, va a ser rotativo, es que además de los encuentros, que eso fue un debate con la decanatura anterior, hasta qué punto un encuentro docente, una asamblea docente requiere ciertos permisos o no, o debe hacer ciertas gestiones o no, ¿sí? o pedir aprobaciones o no. Pero una cosa que no obstante hemos un poco asentado es la cultura del encuentro y un poco la cultura de la asamblea, en términos incluso de que rotativamente, y ya quedó así, aparte de los encuentros que hay que tener como docente, que hay que tenerlos por cosas imprevistas que ocurren, rotativamente se puede ir alternando. Ya tenemos fechas fijas donde por lo menos un miércoles al mes es seguro que esa franja, que es la nuestra, en el caso nuestro de reuniones docentes, va a ser para reuniones de la comunidad y de la representación docente.
Hay un tema, me parece fundamental, que es el tema de comunicación, lo que creo que estabas hablando ahorita. Y el tema de comunicación es importante porque tenemos un problema muy serio y eso es algo que como representantes hemos tenido que lidiar y ha dificultado el trabajo de la representación. Es el hecho de que algo que hemos exigido a la universidad es que haya un respeto en los canales de información y comunicación, porque además de que ya suceden cosas que no tienen por qué suceder, encima la información no llega clara, lo hemos reclamado en varias ocasiones, que no es posible que se haga un ajuste de pago sin avisar con tiempo, o que se haga y no se informe cómo se hizo, o que sea clara la información de la comunicación en términos, y no solamente para ocasionales, sino para toda la comunidad en general, en términos de ejecuciones presupuestales, vinculaciones, procesos de nómina, procesos administrativos y demás. Y no lo hay, es muy difícil. Hemos logrado últimamente, y con el compromiso que tuvimos con la mesa y con recursos humanos, se han estado mandando unos informes, como no con el detalle que queríamos, pero y posteriores, ¿no? Pagan el retroactivo y después mandan una circular donde dice si estamos pagando, o ajustan y después dicen que estamos ajustando. Hay que llegar al punto de que eso sea preventivo y sea con detalle y desde un comienzo. Lo hemos hecho varias veces. Pero ahorita tuvo claridad frente al pago, porque... No, pero después mandaron una circular. Pero no está aclarando eso, porque pues para, digamos que conocimiento, se pagó el 0.2% de esa semana de octubre, no ni siquiera 0.5, sino 0.2, y la razón que hay detrás es porque en el ILUT no tenían todo el dinero, entonces, pero esa información no es abierta a toda la comunidad docente para que la comunidad docente, pero ahorita debe estar muy pendiente de su liquidación, y que la liquidación sí le salga completa, y el pago que está pendiente de octubre, pues que le llegue el pago. Entonces ese es un llamado, o sea, nos deben un pago de octubre, de aquella semana de octubre, que recuerden que habíamos tenido vinculación el 21, sí, y teníamos unos días que entraban a noviembre con nueva vinculación y que nos dijeron que lo pagarían con noviembre, no lo pagaron un 0.2%, entonces se supone que en este pago ahora deben cumplir con el pago de octubre, y yo creo que un reto que tenemos abriendo el año es que hagamos unas exigencias a tono de comunidad, donde, y es parte de lo que quería comentar como parte del informe y de solicitud de hoy, nosotros con la representante Paola de la Macarena, nosotros hemos luchado porque se asienten unos espacios de diálogo y de interlocución. Las representaciones de facultad tienen también limitaciones importantes, digamos que hay incidencia, pero también limitaciones. Nosotros no tenemos, a veces es como si tuviéramos la legitimidad, pero no el poder, es muy raro. Uno se siente un poco desvalido en ese sentido, ¿no? Como que sí, casi que la comunidad sentimos que nos apoya, pero la incidencia que tenemos, de hecho, es como periférica. Nosotros entonces intentábamos llegar directamente a la fuente de información a través de dos mesas fundamentales, que son la mesa de recursos humanos, creo que ustedes han escuchado de esa mesa. Esa mesa tuvo un primer momento que de hecho llegó a acuerdos, se hicieron unos acercamientos, por ejemplo, ajustar algunos pagos, mandar alguna información, etc. Pero es como ninguno se cumplió al 100%, se cumplieron como algunos elementos de algunos acuerdos. Pero esa mesa es fundamental porque es el lugar de interlocución que se requiere para claridad, para diagnóstico y para presión también si hace falta. Una mesa con recursos humanos y con todas las instancias que implican todo ese proceso. La otra mesa con rectoría, que la hicimos alguna vez, pero ha sido muy difícil sostenerla y mantenerla, muy difícil, porque empieza a haber parecería una especie como de conflicto entre la labor de los sindicatos y las representaciones. Realmente no hay conflicto, porque es que no es lo mismo y lo que hacemos es complementar la labor, pero por eso digo que se asume que hay un conflicto, que no es cierto, no lo hay. De hecho, digamos que los acuerdos y las resoluciones que presentan últimamente los sindicatos son muy generales, no son académicos en su mayoría, y nosotros lo que hacemos justamente como representación es darle carne a aquello que parece que no tiene carne. Sí, se ha hablado de 11 meses, 11.5 meses, 10.5 meses de vinculación, pero no se dice, por ejemplo, en los acuerdos con los sindicatos, cómo se resuelve eso y cómo se aterriza. Y que cada facultad sería muy diferente, ¿no? Porque es que, por claro, ejemplo... y por eso no es un sindicato, son las facultades. Por ejemplo, la facultad tecnológica, lo que sería en un periodo intersemestral,
que por ejemplo los espacios de talleres, todo lo que ahí implementa es muy diferente, por ejemplo, lo que podría proponer la SAP en estos periodos intersemestrales, pero también lo que puede proponer la Macarena es muy diferente. Entonces es como ver que la representación docente de cada una de las facultades apoye en esa construcción de la universidad. Entonces un poco el reclamo que nos hacía la vicerrectora dice, pero entonces ¿para qué está el comité de decanos? Pues, pero es que los decanos pasan sus inquietudes desde lo administrativo, pero más desde el funcionamiento como tal de lo académico que se presenta en cada una de las facultades, pues son los docentes son los que están al pie de la academia constantemente. Entonces, eso era un poco el llamado que nosotros le hacíamos a las directivas. Sin embargo, esa mesa quedó ahí. Esa mesa quedó ahí. Es importante que nosotros como comunidad nos pronunciemos, porque es un derecho que tenemos. Se hizo alguna sesión, se hizo un compromiso de controlar la mesa, incluso de oficializarla. Pero no se concretó, y yo sí quisiera que hiciéramos esa carta a la rectoría ya diciendo que se cumpla con ese compromiso, porque la mesa sí es importante, es fundamental. Entonces yo creo que ahí vuelvo al tema de la comunidad. Para mí el diagnóstico es que no nos ha sido, yo todavía a esta altura, después de todo lo que ha pasado en este tiempo, por ejemplo, no acabo de concebir cómo pudo pasar que en el 2020 más de 1000 docentes quedaran sin vinculación y no se pudiera haber hecho nada. O sea, que no se pudiera hacer nada es inconcebible, ¿sí? Ni desde los sindicatos, ni desde la representación del Consejo Académico Superior. De hecho, estas representaciones votaron casi que a favor de esas subvenciones. Entonces me parece muy complicado. A mí me parece que en cierta medida hace falta unión de comunidad. Los sindicatos tienen su naturaleza, su lógica, tienen su labor, pero no son suficientes. Está más que demostrado. Además que hay una cosa que es bien importante ahí identificar, y es que un grueso de la comunidad docente no se siente representada en los sindicatos. Entonces, el diálogo con la administración no puede ser solo a través de los sindicatos. Porque es que tiene que, o sea, tú vas a ser parte de un estamento, lo cual no te hace un agente sindical, pero sí eres parte del estamento. O sea, lo que nosotros siempre decimos es que la representación docente estamentaria cubre todo el grueso de la comunidad sin ningún tipo de, por decirlo, separaciones en términos no podría ser así, ni políticas, ni sindicales, ni gregarias, no, es todo el estamento. Y me parece que en ese sentido sí hay que pararse firme ahí, porque estamos muy al riesgo de que llegue el punto en que nos digan, solo hablamos con sindicatos, de estas representaciones van a terminar sin una función clara, digamos. Para votar en los consejos. Para votar en los consejos y ya, exactamente, porque todo sería a través del sindicato, y eso yo creo que sería una pérdida importantísima. A mí me parece que hay que luchar por mantener la mesa de rectoría, la mesa con recursos humanos, y el tema asambleario pues es fundamental, y reforma es fundamental. Como les decimos, en estos momentos ya está en comisión accidental, se ha avanzado allí, pero nuestra preocupación es qué va a pasar con el Consejo Superior, que es la máxima instancia ahí. Entonces, si no hay presión y vigilancia, hay que decirlo, de la comunidad, pues sería muy difícil. Lo otro que planteamos como proyección para las próximas representaciones y como diagnóstico es que la presión externa, y qué pena decir presión, pero sí es importante, no solamente presión, es también el apoyo externo. Estoy hablando de comunidades externas, estoy hablando del tema del Consejo de Bogotá y demás. Es importante hacerlo, no podemos quedarnos como encerrados en el conflicto interno, porque es como que ahí no hay salida. Entonces, claro, hay que hacerlo visible. La universidad tiene una estructura que es complicada jerárquicamente, porque finalmente, si uno busca el convento jurídico acá, pues tiene un compromiso con las directivas, hay que decirlo. No es un tema que sea bueno o malo, es que así funciona. Entonces nosotros hemos estado apoyándonos hemos buscado apoyos que no han estado influenciados, y eso lo puedo ratificar, y ha sido así. No ha implicado una cuota política ni de otra política, ni un asunto de partido, con concejales, y estamos organizando, actualmente todavía está pendiente de confirmarse, un debate de control político que se haría próximamente con el Consejo de Bogotá. Inclusive también concejales nos han buscado porque están interesados en conformar comités de veedurías que estén conformados por docentes, estudiantes y trabajadores y egresados. Sin embargo, pues la enmienda al cierre de la universidad, del calendario pues tan atosigado que nos tenía pues la
facultad. Eso es como una de las tareas que también que queda pendiente, pues también porque de la mano de los concejales es como acompañar los procesos de la universidad, porque una cosa que nosotros nos dimos cuenta es que si seguimos solamente peleando acá o mostrando lo que sucede aquí internamente, pues la universidad no va a lograr salir avante frente a las circunstancias que vive. De ver también la precarización laboral que hay al interior de la universidad, no solo de docentes, sino de trabajadores, y también ver, por ejemplo, hace cuánto no se hacen concursos abiertos de docentes de planta, no se hacen concursos de administrativos, y eso son de las cosas también que tienen que visibilizarse porque afectan la vida académica de la universidad. Bueno, con estos apoyos a través de los concejales acudimos a asesorías jurídicas. Una propuesta que yo tengo es que esos espacios se mantengan la medida posible como fijos. O sea, digamos que una vez al mes se hace asesoría jurídica, pero que sean unas franjas con cierta estabilidad, en la medida de lo posible se pueda participar o que quede como archivo grabado. El otro punto tiene que ver entonces precisamente con las mesas, tomar todos los antecedentes que tenemos de las mesas que se han logrado y exigir que se consoliden, que se mantengan y que se conserven esas mesas puntualmente. Pero en términos de diagnóstico hay que decir que un problema que tenemos muy serio es que generalmente nosotros como representación quisiéramos invertir el tiempo y la energía en cosas no tan urgentes, inmediatas y de queja, demanda y lucha, ¿no? Yo cuando entré en la representación tenía muchas ganas de hacer otras cosas, ¿no? O sea, como sencillamente convivencia, proyectos de comunidad, proyectos interfacultades, lo habíamos pensado alguna vez, ¿sí? Como que también somos académicos, artistas, como que también la necesidad de unirse, no solamente por la queja, sino también, o por la lucha, sino también por la construcción de algo, es muy importante. Pero nos tocó una temporada bastante compleja donde todo el tiempo se iba en la pelea por aquello por lo que uno no tendría por qué pelear, sino que tendría que estar garantizado de antemano. O sea, es absurdo que lo que debe ser en el proceso lógico administrativo tenga que implicar un desgaste de lucha, ¿no? Entonces no se desgasta mucho en cosas que lastimosamente no tendría uno que desgastarse en ellas. Y a veces incluso nos ha tocado hacer el trabajo de comunicación que no se hace oficialmente, hacer el trabajo de gestión que no se hace, o sea, recoger información que no se hace, decirle al de nómina qué es lo que tiene que pedir el otro, o sea, termina uno cubriendo una cantidad de roles que deberían estar garantizados. Me parece a mí que la inefectividad de un sistema universitario, de una estructura actual que es insostenible, afecta mucho la labor de representación constructiva en espacios distintos que no son solamente lo de la queja y la pelea. Nosotros habíamos planteado nuestra propuesta desde varios ejes, habíamos pensado en apoyar ciertas políticas, también al interior de la facultad y pues, algunas propuestas puntuales. Digamos, entre los ejes que habíamos planteado estaba el comunitario, la investigación, bienestar, prácticas articuladas, revista de la facultad y fortalecimiento de las franjas de trabajo. Ahí digamos un poco lo que nosotros veíamos que es necesario seguir fortaleciendo la investigación. Frente al bienestar, también parte de los diálogos que hemos tenido con concejales es precisamente de la situación de bienestar que en este momento estamos viviendo en el interior de la sede de la Macarena, y queda pendiente también la revista de la facultad y fortalecer las franjas de trabajo. Frente al apoyo en la construcción de las políticas, la política frente a los derechos humanos, nosotros también ahí estuvimos participando en ello. Donde tuvimos una mayor participación fue la política de género y de equidad de género. Digamos, uno de los grandes logros que tuvimos desde la representación fue impulsar que se hiciera el foro de la facultad y que ese foro que se hizo en la facultad salió de la comunidad. O sea, las líneas de trabajo, lo que se buscaba fue de mesas de trabajo que hacíamos semanalmente y fue una construcción de ese foro, fue el resultado de un trabajo con la comunidad y eso salieron insumos muy importantes a la construcción de la política de género. Política de consumo frente a la facultad, digamos que esa no está en la política, pero sí hemos hecho acciones muy directas también con la comunidad, pero también buscando propuestas externas desde los concejales para mirar cómo podemos apoyar esas problemáticas que están viviendo al interior de la facultad, sobre todo desde las redes de microtráfico, que para ninguno de nosotros es desconocido, cómo pues, influir en ello. Y la política de consenso ecosocial a docentes, estudiantes, trabajadores, pues estuvimos muy de la mano
trabajando con bienestar, digamos que se lograron cosas frente a los estudiantes, un acompañamiento más puntual. Sin embargo, el apoyo ahí fue más desde la asamblea universitaria cuando se configuró pues, el Comité de Buen Vivir, que es el Comité de Bienestar que pues, está dentro de la reforma, cosas que también pues, tendrían que estructurarse. Dentro de las propuestas puntuales que nosotros hemos planteado era recibir descargas por proyectos de investigación. Ese no lo logramos y eso no es una propuesta que sea fácil. Digamos que cuando se planteó el proyecto de la actualización del estatuto docente se buscaba eso, que a todos los docentes se nos reconociera por igual y en ese reconocimiento por igual es que pudieran participar en proyectos de investigación. Sin embargo, pues eso quedó pendiente. Abrir concurso docente de las plantas de docentes pensionados, pues también eso quedó pendiente. Digamos que sí, la nueva administración está moviendo esos concursos, sin embargo hay que tener mucho cuidado con el reglamento del concurso que están planteando porque hay varias cosas importantes de mirar y de reflexionar. Apoyar la reforma del estatuto docente para mejorar las condiciones, en eso pues sí, aparte de eso pues que estábamos de la mano con la asamblea universitaria, entonces eso fue un apoyo total. Congelar los concursos docentes de vinculación especial hasta hacer un estudio, pues eso también, digamos que tenemos unos datos estadísticos, pero las necesidades que se viven cada día los proyectos, pues hace que eso, que se saquen los concursos de docentes de vinculación especial sin mirar en realidad cómo mejorar las garantías de los que ya estamos vinculados. Construir canal de comunicación directo con los docentes, creo que en eso sí hubo un muy buen proceso. Inclusive recoger insumos que los docentes frente a cosas que se planteaban en el consejo de facultad o a veces en el interior de diferentes cosas, que los docentes nos pudieran decir qué pensaban, qué percibían, eso creo que fue un canal de comunicación directo. Sin embargo, al docente le gusta estar informado, pero pocas veces nos retroalimenta esas observaciones y nos hace falta precisamente para poder construir una visión conjunta. Y canalizar los espacios de investigación, que esto sea reconocido económicamente, eso también pues quedó pendiente dentro de la propuesta que se había planteado como pues de que equipararnos como docentes. No sé, Jorge, si tú frente a eso quisieras ampliar un poquito. Los canales de comunicación, no a través de correos, redes sociales, fueron claves para ser reconocidos sobre todo, ¿no? Para ser reconocidos como una representación visible, una representación que está pendiente de las demandas de requerimientos de los docentes. También buscamos generar mecanismos de articulación entre las distintas instancias para afrontar problemáticas comunes. Ya lo mencionaba Paola, el tema del consumo es un tema importante, pero además de eso, en la búsqueda de construcción de políticas en lo curricular, en la digamos, generación de escenarios de discusión del proyecto educativo de la facultad. Ese fue un elemento que está ahí andando, que no se logró completar, pero que fue también clave, digamos, en el trabajo que se realizó en estos últimos 3 años, y es la necesidad, el hacer visible la necesidad de reconfigurar los proyectos educativos, específicamente el proyecto educativo de la facultad, dado el escenario de reforma actuas que ha venido también diríamos imponiendo también la administración del Consejo Superior específicamente. Entonces, y en eso se buscó el trabajo también articulado con la representación estudiantil en muchos temas coyunturales. Se buscó favorecer un poco las condiciones de los docentes. Un elemento que queda ahí andando es que si bien todavía no es posible el reconocimiento del trabajo investigativo de los docentes de vinculación especial, en este último periodo, digamos, de trabajo nuestro, una propuesta que nosotros hicimos desde la representación es que se use la figura de grupos de trabajo académico para la posibilidad de que el trabajo que hacen los docentes, específicamente los ingenieros de investigación, sea reconocido como horas lectivas y sea validado como horas de trabajo en espacios académicos electivos. Es decir, la normativa de la universidad permite que los grupos de trabajo, específicamente los ingenieros de investigación, el trabajo que realizan los ingenieros de investigación, sean reconocidos
de algo más reflexivo. Esto quedó allí, esperamos que el segundo semestre del primer semestre, bueno, ya para el primer semestre del 2023 no será posible probablemente, pero sí para el segundo semestre del 2023 ese escenario será posible, y profesores de vinculación especial que tienen a su cargo, que lideran procesos de semilleros, pues puedan su trabajo ser reconocido como gran activa y efectivamente que reciban una remuneración. Queda mucho trabajo por hacer. La idea es efectivamente seguir gestionando el trabajo de vinculación. Las comunidades en las sociedades modernas no existen, sino que se construyen, y no es fácil construir comunidades en de altísima fragmentación. En la Facultad de Artes, una cosa que logramos con la representación es que se nos diera descarga para la representación y sobre todo para participar en el consejo de facultad. Entonces, eso fue una labor que incluso la coordinación al proyecto que yo pertenezco llevó a cabo y creo que estuvo muy bien. Acá tenemos entonces unos puntos: proponer y fortalecer espacios de capacitación docente. Esto fue también algo que un poco pendiente por fortalecerse y desarrollarse, pero que más que en términos de lo público, se llevó a cabo con gestiones internas por proyectos curriculares, y aquí se hacen algunos espacios de capacitación docente, pero todavía pues, para docentes vocacionales hay que trabajar mucho en eso. La relación con el consejo de facultad y con todas las instancias por una equidad de contratación entre docentes vocacionales de vinculación especial y docentes de planta, pues Buenas tardes, maestros. Hola, muchas gracias. ¿Desean tintico aromático? Bueno, aromática, gracias. Sí. Es una constante, ¿no? Eso es una constante y tiene muchos matices. Porque el tema de la equidad en la contratación pasa por lo jurídico, lo presupuestal, la reforma universitaria, en fin. Y en ese sentido, pues, es curioso, yo quiero comentar que tiene que ver con la cláusula sexta, nos venía golpeando, que se hizo un pequeño pasito de avance, gracias, en un pequeño ajuste de esa cláusula sexta. De hecho, yo creo que este año tuvo una vinculación sí más conflictiva y caótica en términos del orden del pago, pero más estable realmente. Entonces, estable en seguridad social. En seguridad social, por ejemplo, se logró, que eso fue una gestión que hicimos como representación, que incluso en esos días que finalmente no se nos contrató por intersemestral, se mantuviera la seguridad social. Y eso es parte de la estabilidad. La cláusula sexta, que decía que cualquier docente ocasional perdía su vinculación o por lo menos su garantía si había una alteración de carrera académica, tuvo un pequeño ajuste, pero hay que trabajar en ella porque este ajuste se limita sobre todo a TCO y MTO, lo cual también es un problema que va a venir ahora con el intersemestral, incluso con los MTO. Lo que está diciendo es que va a ser prácticamente solo TCO. Me preocupan dos cosas con el intersemestral y quiero dejarlo acá porque eso fue parte de nuestra pelea por la estabilidad docente, parte de este punto. Y es el hecho de que, primero, nosotros estuvimos insistiendo en que las facultades avanzaran en ese proceso, que se ampliara también quizás desde el antecedente que tenemos cuando se hizo el currículo alterno como el paro del 2020. Que se hiciera diagnóstico también. Que se hiciera un diagnóstico de las necesidades, y eso no se avanzó realmente. El último consejo académico parece decir que no tiene suficiente información y estamos todavía muy crudos con el intersemestral, pero además de eso se plantea que muy seguramente serían solamente TCO. Eso fue una discusión que tuvieron en el último consejo de facultad. Yo creo que como comunidad tenemos que cubrirnos fuerte en eso, y ahí hay algo que me preocupa. Entonces hemos tenido unos pequeños avances, pero hay cuestiones que no están garantizadas del todo todavía. Creo que una cosa que afectó mucho este año y este tiempo, bueno, este año fundamentalmente, fue sobre todo el tema de la inestabilidad en la nómina y todo el tema de recursos humanos, que no hacía ver que los pocos logros que teníamos fueran disfrutables, ¿sí? Porque nos vinculaban pero no nos pagaban a tiempo. Entonces, claro, no logro las cosas y se angustia con otras. La formalización laboral es algo que se trabajó desde la reforma y ahí está una propuesta semejante.
Pero bueno, ahí está el tema sindical y demás, que habría que mirar, eso estamos para trabajar, aparte del tema sindical, por la parte estamentaria. Proponen fomentar y acordar espacios de encuentro, construcción de debate en tanto pedagogía y academia. Nosotros hicimos un proyecto que se llamó Pedagogía y Virtualidad, que fue durante las aulas abiertas, y de hecho, curiosamente, en ese tiempo, en currículo alterno, yo sentí como representante que logré potenciar muchas de las cosas que teníamos como puestas en la representación. Porque claro, las aulas abiertas, el tema que fue el currículo alterno, daba esa posibilidad, ¿no? Entonces, ese proyecto ahí se llevó a cabo, pero hace falta trabajarlo más. No fragmentar el estamento docente entre modos de vinculación, representar y defender los derechos de la comunidad docente de sus particularidades, pero con igual planta, deseo, método y cátedra, pues se hizo en varios niveles, pero lastimosamente, bien lo decía Jorge, hay una fragmentación importante. Creo que esta universidad lo que la define es la fragmentación, y creo que la reforma apunta a aliviar esa fragmentación. Y en ese sentido, pues es muy difícil porque no tenemos, parece que tenemos diferentes estamentos, cada vinculación docente parece que fuera un estamento. De hecho, en la asamblea tuvimos que tener claridad de que necesitamos representantes de planta, uno ocasional, y ahora tendríamos que incluso decir que las condiciones son tan distintas que prácticamente el estamento es uno para TCO y MTO, otro para cátedra y muy distinto para honorarios. Pero la lucha que hicimos en esa igualdad fue, por ejemplo, luchar porque en términos de pagos, en términos de conocimiento, por lo menos se luchó y se llevó la discusión a la mesa. Y eso es una discusión también con rectoría que habíamos planteado y que quedó pendiente en la mesa con rectoría, ¿sí? Porque lo que dejamos como diagnóstico es que si nosotros estamos en la idea de los privilegios, pero lo que ha pasado últimamente es que hay una sobrecarga de docentes de planta que les hacen ver también ciertas fragilidades, ¿no? O sea, cada vinculación tiene sus fragilidades y sus afectaciones y hay que defenderlas a todas por igual. Por ejemplo, una cosita y es que me acuerdo que participamos también, importante decirlo, en lo del régimen disciplinario, donde también hay esta situación. Y una cosa importante fue todo lo que nos movilizamos desde la Facultad de Artes, por ejemplo, con respecto a las resoluciones del subsistema de currículo de calidad 321, 322, 323, que al final se va a aplicar el subsistema. Logramos unos pequeños cambios en las resoluciones, pero también ahí de hecho se notaba que había un ejercicio institucional. No solamente, no me quiero referir a una persona específica, sino a un tema estructural institucional que hace que haya ejercicio de autoridad que afecta también a los de planta, en términos de cómo en términos de sus planes de trabajo, en términos de lo que tiene que ver con su autonomía y lo que tiene que ver con cómo se mueven de un lado para otro para manejar funciones, en términos de cómo entra un docente de planta en su concurso y con qué complicaciones administrativas termina que no estaban planteadas en un comienzo. Eso se trabajó, pero hay que trabajarlo. Todas las funciones administrativas que tienen que asumir y sin tener, digamos, el conocimiento total de muchas cosas. Desde la decanatura, por ejemplo, en el régimen disciplinario y el mismo tema de ejercer el disciplinamiento entre pares y a partir de también las decanaturas. ¿Ibas a comentar algo más? Entonces, integrar a los docentes de cátedra, esto se ha intentado, ha sido muy difícil, pero para mí ha sido importante el lugar de muchos docentes de cátedra en este proceso y en todo esto que hemos vivido en este tiempo, en estos 3 años. Empezando por Paola y siguiendo por muchos docentes que han estado presentes cuando se han necesitado, pero que también se agotan y llega un momento en que subsisten por diferentes trabajos del tiempo y tampoco tienen la descarga garantizada para el tema de reuniones. Un punto importantísimo es el hecho de que nosotros, incluso digamos a veces con rectoría, hay un problema en el reconocimiento de descargas a docentes de cátedra en términos de preparación de clase y evaluación. Y eso no tiene que ver con el tipo de contratación, realmente tiene que ver con una autonomía que podría aplicarse y que implicaría una forma de vinculación. Eso se llevó a discusión, creo que es un proceso que le falta mucho todavía, pero se llevó. Asesoría legal y jurídica, lo hicimos. Garantizar asesoría lo hicimos a través de, logramos que abogados, abogadas, algunos en nuestra facultad, por ejemplo, un momento hicimos como una sumatoria
de presupuesto, una vaca para pagar una asesoría jurídica, una charla, pero en otras ocasiones hubo voluntad de personas con conocimiento jurídico, están los videos grabados y yo creo que eso es una gestión que hay que mantener. Entonces, eso se trabajó y hay que fortalecerlo más, pero se logró por lo menos iniciar. El tema de los entes de preparatorio en la facultad es muy complejo, porque terminan siendo una isla aparte y los preparatorios están muy en riesgo, tengo que decirlo como informe, como mismo pasa con muchas cosas de extensión, porque ha terminado la extensión siendo no tanto un asunto de previsión social, sino un asunto de autosostenimiento y de una economía ¿Qué me da? casi de mercado, ¿sí? como de ganancias y en fin, y es muy complejo, pero han tenido lugar en el proceso donde siempre que hablamos reclamamos por todos los docentes. Yo soy testigo de Pablo y yo Pablo soy testigo de que cada vez que vamos a una mesa hemos hablado de todas las vinculaciones. Eso a veces no es muy visible, pero sí se ha llevado a la discusión. La coherencia entre lo académico y lo administrativo y lo directivo lo hemos trabajado lo mejor posible, por lo menos lo hemos luchado, y creo que la reforma intenta equilibrarse, pero es un proceso estructural. Voy a bajar un poco más acá. En cuanto a la asamblea universitaria, pues nosotros coincidimos la representación con la asamblea e hicimos estas articulaciones que se plantean acá en términos de la asamblea, la reforma y lo que pasaba con la comunidad. Y esta parte de acá es la que yo hubiera querido que fortaleciéramos más. En algunos casos se trabajó en algunos espacios. Ahorita aquí en la sala hicimos algo que quisiera proponerte como también para que lo pienses, porque hicimos muy piloto, pero la decanatura actual está de acuerdo con oficializarlo, que fue una semana de convivencia sábado. Estamos pensando que siempre los semestres cerraran con unas colegiadas abiertas donde veamos qué produce cada facultad y hagamos actividades donde nuestro campo de conocimiento sea también un campo de compartir y convivir y transversalizar. Porque la convivencia ha sido un conflicto muy serio en este tiempo, lo sabemos, y creo que lo hemos trabajado como representación y ha sido muy difícil trabajarlo, muy complejo. Entonces, eso sí hemos hecho pilotos de estos últimos puntos, que son fomentar espacios de encuentros de interdisciplinariedad, aliviar la fragmentación, evidenciar la labor de nuestros docentes, en nuestro caso artística, porque a veces no conocemos qué hace cada docente, podría ampliarse esto más allá. La ciudad, fortalecer proyectos y una articulación entre docencia y en nuestro caso creación, pero entre docencia y lo que somos y hacemos, digamos, como personas ciudadanas y como profesionales también. Creo que sería interesante pensando en interfacultad esas colegiadas de cierre, creo que sería bien interesante. Buenas tardes a todos y todas. Profesora Paola, profesor Jorge, profesor Adrián. En primera instancia, un agradecimiento profundo e inmenso. Ustedes tuvieron en su espalda una tarea fundamental en medio de todas las situaciones que han comentado anteriormente el profe Adrián, el profe Pablo, el profe Jorge, pero que me parece a mí lograron avanzar en un asunto que nos genera también y nos deja alguna esperanza, y fue la posibilidad de construir comunidad. Y comunidad no solamente académica, sino principalmente comunidad universitaria que piensa la academia como una dimensión de lo político. Y en esa perspectiva se ampliaron y se fortalecieron diferentes escenarios de participación con incidencia. Yo sí creo que a pesar que las luchas fueron tan desgastantes, esa participación de ustedes tres en especial permitió que por primera vez en la universidad los profesores de contrato, me parece a mí, tuviesen por fin garantía de sus derechos, por lo menos lo que tienen que ver con un reconocimiento de cómo es que se paga. Cosas tan esenciales y tan básicas que me parecía que la cotidianidad no habían sido tenidas en cuenta, y que aquí, pues a partir de esa gestión que ustedes realizan, pues empiezan a vislumbrarse, y con ello, pues como lo decían, unos espacios de participación. Importante, ya lo mencionaron ustedes, también la posibilidad de poner y ubicar las voces de los maestros y maestras
en temas como las políticas de género, en temas como el estatuto disciplinario, en temas como el proyecto de facultad, en temas como esa creación de su sistema de currículum y calidad que todavía no entendemos muy bien cómo funciona y que lo vemos, como decía el profesor Jorge, una manera de hacer la reforma, pero una reforma contra reforma. Es una experiencia que no tiene todavía, ¿cómo decirlo así?, que no la sentimos, un andamiaje claro que permita realmente ponerse en marcha, pero además que no nos ha permitido todavía ver cuáles son las implicaciones que va a tener para las reformas que se vienen en las estructuras curriculares, en donde de alguna manera vamos sintiendo que los maestros y maestras tenemos cada vez menos posibilidad de incidencia en esas decisiones que se están tomando desde lo central, ¿no? Entonces eso, reconocer y fortalecer, ¿sí?, la idea de seguir construyendo comunidad académica, comunidad política, comunidad de gestión, en la espera de que quienes asuman de aquí, desde el 2023, esas tareas puedan continuar en la línea en que ustedes han venido haciendo, con profundo parámetro, si se quiere, de lo ético, de la honestidad, de la comunicación y de la responsabilidad. Reitero mis agradecimientos. Bueno, buenas tardes. Muy contento de estar aquí. Un saludo para Adrián, un saludo para la profesora Paola. Tal vez no sea el más indicado, pero bueno, soy uno de los profesores que estaba aquí presencialmente. Agradecerle muchísimo a Adrián, como lo decía en la nota muy rápida. Adrián ha sido un representante 24/7, ese elemento que señalaba la profesora Paola de la comunicación directa con los representados, de verdad que Adrián lo ejerció de una manera muy eficiente. Nunca yo en la vida había tenido un representante de profesores que respondiera mensajes un sábado a las 2 de la mañana, un domingo a las 6 de la mañana, y estuviera, de verdad, lo de 24/7 no es una figura metafórica, todos lo sabemos, los de aquí de la SAP, que Adrián estuvo muy juiciosamente al tanto. Yo me asombraba en ese chat que por momentos tomaba unos contornos muy dramáticos y muy fuertes, de mucha angustia, de mucha preocupación, y Adrián siempre tranquilo, ayudándonos, resolviendo la queja de cada maestro, que si pagaron, que si no pagaron, que cuándo, que cómo, que qué fue, que qué va a pasar. También Adrián hacía unos informes orales. Estas herramientas son magníficas porque Adrián nos hacía unos informes de 2 minutos, 3 minutos, muy puntuales, que eran de mucha utilidad. Creo que en este chat estamos, según las cuentas, como 100 maestros de la SAB, y creo que ese es un logro grande. Yo sé que hay una minoría que se mantiene activa en el chat. Yo no soy uno de ellos porque efectivamente la carga laboral aquí es tan fuerte como en todas las facultades que no había tiempo suficiente, pero aunque personas como yo no estén tan atentos a la participación, una ganancia es que estamos atentos a la comunicación, sí, y mantenemos un nivel de ilustración de las problemáticas. Ahora que Adrián informaba, no me sentía tan ajeno, a pesar de que no he estado tan cercano, porque al estar en el chat oyendo los informes, lo que sucedía, creo que es lo que pasa con algunos maestros, y esa es una ganancia muy grande de la representación. O sea, que hay algunos que le ponen mucho el pecho, como yo sé de varios que están aquí y que activamente están en la discusión y aportando, otros que por N razones no estamos tanto, pero que nos sentimos contentos de estar representados y nos sentimos en comunicación, y eso da la garantía de poder. ¿Entro por allá? ¿Ya? ¿Sigo por aquí? Sí, creo que esa es una ganancia. Creo que también la representación ha construido comunidad en la SAP de alguna manera. Yo soy de los viejos aquí en la SAP, las canas que me ha sacado la SAP y que ya le está sacando a Adrián. Soy de los viejos y me parece, es muy bello, de verdad, muy poético pensar en cómo hace 15 años o más convocar una asamblea era una cosa complejísima, las asistencias eran pequeñísimas, llegábamos 3 maestros, 4, había coyunturas como siempre, muy activas, pero la cotidianidad no se lograba construir. Creo que un legado que nos deja Adrián y también Luis Alfonso, que venía desde antes como representante,
un legado importante que debemos seguir cuidando con cariño y construyendo, es que creo que hay comunidad de alguna manera, pues no se logra en todas las acciones y en todos los momentos reunirla, pero pues ver una reunión de profesores de la SAB en reivindicación es de verdad ilusiona y da como posibilidades, ¿no? Pues se reúnen 20, 30, 50, a veces 80, 100 profesores en nuestro auditorio. Eso no se veía casi nunca y creo que en estos años se ha logrado. Entonces creo que nos faltan cosas, como decimos, pero son logros importantes, sumados a todos los logros que en los rubros que han mencionado ustedes los sentimos de verdad. Los sentimos, los apreciamos, los valoramos, porque sabemos que negociar con una administración, negociar con el poder, siempre va a ser muy complejo, pero creo que ustedes, la profesora en la facultad y Adrián en la nuestra, han logrado desarrollar una negociación y una comunicación eficiente con las instancias administrativas, ¿eh? Que Adrián pudiera preguntarle a un vicerrector tal dato y comunicarlo, creo que es valiosísimo porque nos tranquilizábamos, y la tranquilidad vale mucho en esta universidad. Hay tanto trabajo que entrar en angustia era muy complejo, pero lograr esa comunicación que ustedes lograron con las instancias de poder y con las instancias administrativas es muy valioso. De verdad que como tarea de representación yo los felicito por eso, porque es eficiencia directa con los representados. Lograr una comunicación donde quedaron tranquilos, maestros, mire, pasa esto y esto, se está conversando esto, en la mesa pasa esto, en la asamblea pasa esto, ahí vamos, espérense, calma, esto ya se solucionó. Entonces de verdad me parece que fluía la comunicación, y eso garantiza que la comunidad siga creyendo. Sigamos creyendo cuando hay un representante, el que nos da noticias y el que es objetivo y claro, que nos dice, pasó esto, el Señor está esperando que se den tales cosas, etc. Entonces creo que pues todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces de verdad muchas gracias, creo que el avance es considerable, y que pues solo quedan resultados positivos para seguir construyendo pues el legado. Esperamos con la maestra Edna Rocío, que continúa, que también es una maestra que sabemos que es muy coherente, consecuente, consistente y perseverante, como lo fue Adrián estos años. De verdad, reiterarles el agradecimiento. Gracias. Problemas, y nunca teníamos una presentación tan fuerte y tan profunda como de ustedes. Por eso quiero darle gracias y desearles una feliz Navidad para todos y Año Nuevo, y ojalá podamos lograr más cosas que podemos trabajar juntos. Le mando abrazos a todos ustedes y quiero pedirles salir de reunión porque tengo que ir para un ratito fuera de la casa. Abrazos y muchas gracias.